Muy buenos días para todos, mi nombre es Germán Marroquín. Para mí es un placer estar nuevamente en esta mañana de Píldoras Apologéticas. Pensando en el ser humano y en lo desagradecidos que somos con Dios, esta mañana leí una anécdota que me pareció muy interesante. Un hombre iba por un camino y iba renegando con Dios, diciendo que el pan que se estaba comiendo estaba muy duro. Dices, pero Señor, ¿por qué este pan que me das es tan duro? ¿Por qué? ¿Por qué a mí me pasa? ¿Por qué otros y yo? Y le metí el diente, y a la medida que le metí el diente, el pan era duro, no podía. Entonces caían las migajas del pan al suelo. De pronto iba en el camino cuando de pronto escuchó que alguien hacía y decía, gracias, Señor. Y él decía, ¿cómo alguien puede dar gracias en medio de esta situación? Y volvió otra vez y cayó otra borona y alguien dijo, gracias, Señor. Cuando volvió a ver, era otro que estaba en una peor circunstancia que él, porque estaba recogiendo las boronas que éste dejaba del pan duro y éste daba gracias a Dios. Muchas veces no nos damos cuenta de lo que tenemos porque siempre miramos para arriba y no miramos hacia abajo. Cuando tú miras para arriba, te vas a dar cuenta que hay personas que están más arriba que tú, pero miras para abajo y te vas a dar cuenta que estás en una posición privilegiada. Qué bueno que ojalá pensáramos y reflexionáramos en lo que Dios tiene para con nosotros y seamos más agradecidos en lo que Dios tiene para darnos. En Primera de Tesalonicenses, el capítulo número 5, el versículo número 18, el apóstol Pablo exhorta a la iglesia de Tesalónica, porque era una iglesia que estaba acostumbrada a quejarse todo el tiempo, a decir no, pero ¿por qué esto? ¿Por qué vivimos esto? Y entonces el apóstol Pablo le dice, den gracias a Dios en todo, porque es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Nosotros no aprendemos a dar gracias a Dios en todo. Siempre estamos renegando, siempre estamos señalando, siempre estamos diciendo por qué me pasa, por qué me sucede, por qué vivo esto, por qué aquello, por qué lo otro, y no damos gracias a Dios. Qué bueno que aprendemos a dar gracias a Dios por lo que tenemos y por lo que no tenemos. El patriarca Job en el capítulo número 1, él dice, bueno, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a la tierra, no hay problema. El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Pero la mujer se fue. La mujer de Job se fue, la mujer de Job lo dejó abandonado. ¿Por qué? Porque no estaba acostumbrada a dar gracias a Dios. Solo quería tener abundancia y abundancia y abundancia. Pero no estaba enseñada a tener escasez. El salmista David un día se quedó, en el tiempo bíblico las personas, no es como hoy, las personas de hoy en día, entre más atlético, entre más flaco se sea, es mucho mejor. En el tiempo bíblico, entre más gordo se era más atractivo, era una persona que demostraba que tenía poder, demostraba que tenía riqueza. Y un día David iba pasando por una calle y se quedó mirando a un gordo comiéndose un pedazo de carne. Y dijo, Señor, ¿por qué me toca a mí esto? Y él reflexiona y escribe un salmo y dice, me puse a contemplar el impío y por poco mis pies resbalan. ¿Por qué? Porque cuando uno se centra o se queda mirando la riqueza de otro, cuando uno se queda mirando el tener de las otras personas. Por eso uno de los mandamientos habla de no codiciar el bien ajeno. ¿Por qué? Porque cuando uno codicia el bien ajeno, se llena uno de rabia, se llena uno de peros para con Dios. El capítulo número 13, el versículo número 17, el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Colosas, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Dice que todo lo que hagamos de palabra, de hecho, hay que hacerlo en el nombre del Señor, porque a través de Él es que damos gracias a Dios. El problema es que nosotros no hemos aprendido a dar gracias al Señor. Siempre estamos criticando si tenemos malo, si llueve bien, si no llueve tan bien, si hace sol malo, si no hace sol tan bien. Entonces, si tenemos malo y si no tenemos tan bien, qué bueno que aprendamos a agradecer lo poco que tenemos. Que digamos al Señor, Señor, muchas gracias por lo que nos das, muchas gracias por la bendición que tienes para con nosotros y que podamos regocijarnos en esa bendición.
El Salmo capítulo 92, los 2 versículos dice: bueno es alabarte, oh Señor, y cantar salmos a tu nombre altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de cada noche, porque Dios es fiel, no nos abandona ni nos abandonará nunca. Que nuestras palabras sean palabras de agradecimiento, como dijo Josué enseñándole al pueblo, que tus palabras sean de bendición y no de maldición, de riqueza y no de pobreza, de abundancia y no de escasez. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios bueno, un Dios lleno de amor, un Dios lleno de misericordia, de bondad, que siempre está presto para ayudarnos y para socorrernos. Que ojalá entendamos que agradecer a Dios es porque Él nos da lo que realmente necesitamos. El salmista dice: Señor, no te pido que me des riquezas para que de pronto me olvide de ti, pero tampoco me des pobreza para que reniegue de ti. Manténme con el pan necesario. Con lo que necesitamos, con lo que tenemos, es suficiente. Aprendamos a buscar primero a Dios, que Dios sabe de qué tenemos necesidad, que Dios sabe cuáles son las cosas que necesitamos. Dejemos de estar mirando el bien de los demás, dejemos de estar mirando el carro del otro, dejemos de estar mirando la vecina del otro, dejemos de estar mirando la casa del otro y comencemos a dar gracias por lo que tenemos. Cuando Israel dio gracias, entonces fue que vieron la tierra prometida. Cuando Israel dio gracias, fue que entonces hubo leche y miel. Ojalá nos centremos más en la misericordia de Dios y en el amor de Dios. Mi nombre es Germán Marroquín. Tengan ustedes muy buen día. Esto es Píldoras Apologéticas.